Bueno, veamos ahora algunos conceptos muy básicos de anatomía del aparato respiratorio, en donde vemos que, bueno, esta es la boca, laringe, tráquea, bronquios principales, se va dividiendo en bronquios, bronquiolos, cada vez más chiquitos, chiquitos, hasta que llegan a la unidad funcional del sistema respiratorio, que son los alvéolos. Cada una de estas uvitas, de este racimo, está esquematizando un alvéolo. Forma parte también del aparato respiratorio la cavidad nasal, en donde el objetivo principal de la cavidad nasal es calentar el aire que entra y humidificar el aire que entra. Calentar y humidificar, de manera que el aire que entra por las fosas nasales llega más húmedo y caliente a los pulmones. Quiero resaltar esto porque en el ejercicio físico y fuera del ejercicio físico, también que llegue el aire más húmedo y caliente a las vías respiratorias es más saludable para los bronquios, bronquiolos, alvéolos, para los pulmones. Que el aire entre por la boca entra menos húmedo que si entrara por la cavidad nasal. Si hay temperatura ambiental fría y el aire entra por la boca, el aire que llega a los pulmones llega más frío y más seco. Acá en mi ciudad, en Mar del Plata, en julio, mes de invierno en el hemisferio sur, a las 7 de la tarde puede haber un ambiente muy frío y seco, en donde chicos que juegan al fútbol, por ejemplo, al rugby, por ahí están entrenando al aire libre. Si hay dificultad para que el aire entre por las fosas nasales, el aire, por ejemplo, congestión nasal, por ejemplo, aumento de hipertrofia de los cornetes, aumento de las adenoides, cualquier dificultad para que el aire entre predominantemente por las fosas nasales, va a hacer que esos chicos o deportistas tengan en sus pulmones aire más frío y seco. ¿Cuál es la importancia de esto? El broncoespasmo y la agresión, la inflamación que produce el aire frío y seco en forma predominante, en forma importante en los pulmones. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque los chicos, los deportistas que entrenan una cierta intensidad van a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, y por más que por ahí las fosas nasales estén muy bien, igual van a respirar por la boca. Cualquiera que hizo actividad física relativamente intensa sabe que en algún momento va a respirar por la boca. Entonces hay que tener en cuenta esta situación, que el ambiente frío y seco y puede ser un poco perjudicial para las personas que están haciendo actividad física en esos ambientes, en donde habría que intentar que se respire por las fosas nasales y en donde la intensidad del ejercicio va a llegar a un momento en donde sí o sí, el 100%, el 90% de las personas sí o sí, ante ciertos esfuerzos físicos, respiran por la boca. Tener en cuenta esto, más en personas que son asmáticas. Acá nos focalizamos en la unidad funcional microscópica pulmonar, que son los alvéolos. Esto es donde llega el aire, acá un bronquiolo más chiquito de todos, llega el aire a los alvéolos, que son estas pelotitas, que acá está histológicamente esquematizado. Estas pelotitas, acá llega el aire, en estas bolitas, y ustedes ven como los alvéolos están recubiertos o envueltos por los capilares, que es la unidad más pequeña del sistema cardiovascular, las arteriolas, los capilares, perdón. Entonces acá esquematizado de una forma vemos alvéolo, la membrana alveolar, y acá capilares, en donde acá marca a un glóbulo rojo. Fíjense como el glóbulo rojo, que es relativamente cóncavo y con una forma ovalada, al pasar por los capilares se hace más plano aún y pasa justito, y es acá donde el aire que está dentro de los alvéolos, el oxígeno que está dentro de los alvéolos, pasa al glóbulo rojo, y el dióxido de carbono que viene
por la sangre disuelto y también pasa al alvéolo. Y acá tenemos un corte, fíjese lo que esquematiza este dibujo acá, esquematiza la membrana alvéolo capilar. Esto sería la membrana alvéolo capilar. Por una parte el capilar, por otra parte el alvéolo. Y acá tenemos esta zona que sería el alvéolo, esta zona por donde va el glóbulo rojo sería el capilar. Y acá tenemos una célula endotelial. Es una célula que es la pared del capilar. Y acá tenemos la célula alveolar, que es una célula que forma la pared alveolar, y en el medio, entre la célula capilar y la célula alveolar, tejido conectivo que las une. Por acá viene el glóbulo rojo, que según tengo no más o menos oxígeno en la sangre, supongamos que viene por acá el alvéolo, el glóbulo rojo con poco oxígeno, el alvéolo, el dióxido de carbono que está dentro del alvéolo difunde hacia el glóbulo rojo, y el dióxido de carbono que está en exceso en la sangre capilar que viene viajando, rápidamente pasa ese exceso dentro del alvéolo para irse ese exceso de dióxido de carbono por la vía respiratoria. La difusión, esto es por difusión, por diferencia de presión. Hay más presión de oxígeno en el alvéolo, hay menos presión de oxígeno en la sangre capilar, entonces el oxígeno pasa, hay más cantidad y más presión de oxígeno en el alvéolo, hay menos cantidad y menos presión de oxígeno en la sangre capilar. Por difusión, por diferencia de concentración, pasa el oxígeno del alvéolo al capilar y al glóbulo rojo. Y como hay más concentración de dióxido de carbono y más presión parcial de dióxido de carbono en el capilar que en el alvéolo, por difusión pasa el dióxido de carbono de la sangre capilar al alvéolo. Esto se hace por un proceso de difusión y diferencia de concentraciones y de presiones de oxígeno y dióxido de carbono. Hay que saber que el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápidamente que el oxígeno. O sea, el dióxido de carbono tiene un gran poder de difusión. Por su característica molecular pasa rápidamente la membrana capilar mucho más fácilmente en un grado de 20%, 20 veces más fáciles para el dióxido de carbono pasar del capilar al alvéolo que la facilidad que tiene el oxígeno de pasar del alvéolo al capilar.